Bajo el sol de mediodía en Tonalá, entre el ruido del tráfico y las sombras de un viaducto cubierto de grafiti, una mujer se detuvo en seco al ver las manos de un hombre que empujaba un carrito oxidado. No fue el rostro envejecido ni la ropa gastada lo que la hizo temblar. Fue el brillo opaco de una alianza de plata en el dedo anelar izquierdo, la misma que había visto brillar 23 años atrás en una fotografía donde él sonreía junto a su bicicleta, levantando el pulgar con confianza. Ese gesto casual de 2000 se había convertido en la última imagen de Raúl Sandoval, antes de desaparecer tras decir que iba a acertar una cuenta. Ahora, 2 décadas después, ese mismo anillo seguía ahí, sosteniendo una bolsa negra llena de botellas vacías. La mañana del 18 de junio de 2000 comenzó igual que cualquier otra en la colonia Lomas de Polanco, al este de Guadalajara. Raúl Sandoval se levantó antes de las 6, tomó café recalentado y salió en su bicicleta negra, rumbo a una obra en la zona de Tlaquepaque. Tenía 27 años, complexión delgada, cabello corto oscuro y una cicatriz apenas visible en el supercilio derecho, recuerdo de una caída en la infancia. Llevaba puesta una camiseta gris desgastada, pantalón de mezclilla y su mochila de lona beige cruzada al hombro. En el anelar izquierdo, la alianza de plata que Mariela le había regalado 3 años atrás brillaba bajo la luz temprana. Él nunca se la quitaba. Raúl trabajaba como ayudante general en construcciones pequeñas. Cargaba arena, mezclaba cemento, cortaba varilla. No tenía contrato fijo ni prestaciones, pero los pagos semanales le permitían cubrir la renta de un cuarto en una vecindad compartida y ayudar con los gastos del hogar. Mariela, su esposa, cosía ropa por encargo desde casa. Juntos armaban una vida modesta pero estable. Sin embargo, en las últimas semanas, Raúl había estado más callado de lo normal. Evitaba mirar a Mariela directamente cuando ella le preguntaba si todo estaba bien. No más cansancio, respondía, cambiando de tema. Esa tarde, después de terminar su turno en la obra, Raúl se acercó a uno de sus compañeros, un hombre mayor conocido como Don Chuy, y le dijo que tenía que ir a acertar una cuenta antes de regresar a casa. No dio más detalles. Don Chuy le preguntó si necesitaba compañía, pero Raúl negó con la cabeza y se montó en su bicicleta. Eran cerca de las 5 de la tarde. El sol aún calentaba el pavimento y el tráfico comenzaba a espesarse en las avenidas principales. Raúl pedaleó hacia el norte, alejándose de la zona donde vivía. Un vecino de Lomas de Polanco, que regresaba de su turno en una tienda de abarrotes, lo vio poco después de las 6, cerca de una entrada al periférico oriente. Raúl empujaba la bicicleta en lugar de pedalearla, como si estuviera cansado o pensativo. El vecino le hizo una seña con la mano, pero Raúl no respondió. Siguió caminando por el acotamiento, esquivando el tráfico pesado. Esa fue la última vez que alguien lo vio con claridad. Mariela esperó hasta las 10 de la noche. Preparó cena y la dejó tapada sobre la estufa. A las 11 salió a la calle y preguntó a los vecinos si habían visto a Raúl. Nadie sabía nada. Llamó a Don Chuy desde un teléfono público. Él repitió lo mismo que Raúl le había dicho, que iba a acertar una cuenta. Mariela sintió un nudo en el estómago. Raúl nunca se quedaba fuera sin avisar. Regresó al cuarto, se sentó en la orilla de la cama y esperó hasta el amanecer. Pero Raúl no llegó. Al día siguiente, Mariela volvió a la obra. Los compañeros de Raúl mencionaron que en las últimas semanas él había estado un poco tenso, que había comentado algo sobre una deuda pequeña, unos cientos de pesos que debía a alguien de otra colonia. Nadie recordaba el nombre. Mariela fue a la agencia del Ministerio Público más cercana y presentó el reporte de desaparición. Le tomaron los datos, le pidieron una fotografía reciente y le dijeron que revisarían hospitales y registros de detenciones. Ella les entregó una copia de la foto que tenía en casa. Raúl junto a su bicicleta, frente a una parada de autobús, levantando el pulgar con una sonrisa tranquila. En esa imagen, la alianza de plata brillaba claramente en su mano izquierda.
Durante los primeros días, Mariela caminó por las calles de Lomas de Polanco, pegando copias de la fotografía en postes, paraderos y tiendas de la esquina. En cada cartel escribió a mano: "Se busca Raúl Sandoval, 27 años, desaparecido desde el 18 de junio. Última vez visto cerca del Periférico Oriente. Favor de llamar". Incluyó el número de un teléfono público cercano y el horario en que ella estaría disponible para recibir llamadas. Los vecinos prometieron estar atentos. Algunos la acompañaron a recorrer lotes baldíos y canales de drenaje en la zona, revisando entre la maleza y los escombros. No encontraron nada. La Fiscalía del Estado abrió una averiguación previa. Un agente llamó a Mariela para hacerle preguntas: si Raúl consumía drogas, si tenía antecedentes penales, si habían tenido problemas maritales recientes. Ella respondió que no a todo. Explicó lo de la deuda, pero admitió que no sabía a quién le debía ni cuánto exactamente. El agente anotó la información y le dijo que revisarían los registros de hospitales y del servicio médico forense. Pasaron 2 semanas sin noticias. Mariela llamó varias veces para preguntar por avances, pero la respuesta siempre fue la misma: sigue en proceso. Don Chuy, el compañero de obra, intentó ayudar. Preguntó entre otros trabajadores de la construcción si alguien sabía algo sobre la deuda o si habían visto a Raúl en alguna otra obra. Nadie tenía información útil. Alguien mencionó haber visto a un hombre parecido empujando una bicicleta por la carretera a Tonalá días después del 18 de junio, pero no podía asegurarlo. Mariela fue hasta allá con la foto. Preguntó en tiendas y estaciones de servicio. Nadie lo reconoció. En julio, Mariela comenzó a buscar en albergues y centros de atención para personas en situación de calle. Llevaba copias de la fotografía y mostraba el detalle de la alianza de plata, explicando que Raúl nunca se la quitaba. Algunos trabajadores sociales dijeron que revisarían sus registros, pero nadie volvió a contactarla. En agosto, un hombre llamó al teléfono público diciendo que había visto a alguien parecido trabajando en una obra en Zapopan. Mariela tomó un camión hasta allá, preguntó en varias construcciones. Fue otra pista falsa. Los meses pasaron y la búsqueda se volvió más solitaria. Los vecinos dejaron de preguntar. Los carteles en los postes se despegaron con la lluvia o fueron cubiertos por otros anuncios. Mariela seguía cosiendo para mantener la renta del cuarto, pero cada vez que entraba y veía el espacio vacío junto a la bicicleta que Raúl había dejado en casa, sentía el peso de la ausencia. Guardó la fotografía del Thumbs Up en una caja junto con otros documentos importantes: su acta de matrimonio, la credencial de Raúl, una libreta donde anotaba las llamadas que recibía. Cada vez que alguien reportaba haber visto a un hombre parecido, ella salía a buscarlo, pero nunca era él. En diciembre de 2000, la Fiscalía archivó el caso como persona ausente por falta de elementos para continuar la investigación. Le dijeron a Mariela que podía solicitar la reactivación si aparecían nuevos datos. Ella firmó los papeles sin decir nada. Al salir de la oficina, se sentó en una banca afuera y lloró en silencio. Luego se levantó, tomó el camión de regreso a Lomas de Polanco y siguió adelante. No iba a dejar de buscarlo. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? Suscríbete al canal para no perderte las próximas partes. El año 2001 trajo consigo nuevas rutinas y una esperanza cada vez más silenciosa. Mariela renovó el reporte de desaparición en la Fiscalía, entregó copias actualizadas de la fotografía y dejó su número en varias dependencias de atención social. Cada 2 o 3 meses, recibía llamadas esporádicas. Alguien había visto a un hombre parecido durmiendo bajo un puente en Tlajomulco. Otro decía haberlo visto pidiendo trabajo en una obra cerca de El Salto. Mariela investigaba cada reporte con la misma intensidad de los primeros días, pero las decepciones se acumulaban. Ninguno era Raúl. En marzo de 2001, un trabajador de Protección Civil contactó a Mariela para informarle que habían encontrado una bicicleta negra abandonada cerca de un canal en la zona de Tlaquepaque. Ella fue a revisarla con el corazón acelerado, pero la bicicleta no era la de Raúl. El manubrio era distinto y faltaba el reflector trasero que él había pegado con cinta adhesiva. Aún así,
Mariela preguntó si podían revisar la zona cercana. Los paramédicos accedieron, pero no hallaron nada más. De regreso a casa, Mariela sintió que cada pista falsa la alejaba un poco más de la verdad. Durante ese tiempo, algunos conocidos le sugirieron que Raúl podría haber decidido irse voluntariamente, que tal vez la deuda o la presión lo habían empujado a empezar de nuevo en otro lugar. Mariela no descartaba la posibilidad, pero tampoco la consolaba. Si Raúl había huido, ¿por qué no le había dicho nada? ¿Por qué dejar su ropa, sus herramientas, su bicicleta? Y sobre todo, ¿por qué abandonar la alianza si es que realmente se había ido? Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo y búsqueda intermitente. Mariela aceptó más encargos de costura para mantenerse ocupada y porque necesitaba el dinero. Dejó de ir tanto a la fiscalía, pero no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque las visitas ya no generaban resultados. En su lugar, se enfocó en mantener contacto con albergues y centros de salud mental, lugares donde creía que Raúl podría haber terminado si había perdido la orientación o si algo le había pasado. Cada cierto tiempo, llevaba la fotografía del thumbs up y preguntaba. Las respuestas siempre eran negativas. En 2002, Mariela recibió una llamada de una trabajadora social de un albergue en Guadalajara Centro. Le dijeron que un hombre sin identificación había ingresado semanas atrás, que encajaba vagamente con la descripción. Mariela fue de inmediato. Al llegar le mostraron al hombre. Era mayor, con rasgos distintos, sin cicatriz en el supercilio. No era Raúl. La trabajadora se disculpó. Mariela le dejó una copia de la foto de todas formas, por si acaso. Al salir, se dio cuenta de que ya no lloraba como antes. El dolor se había vuelto crónico, algo con lo que simplemente aprendía a vivir. Pasaron los años. Mariela se mudó a un departamento más pequeño para reducir gastos, pero conservó todo lo que pertenecía a Raúl. Su ropa doblada en una caja de cartón, sus herramientas guardadas en una bolsa, la fotografía del thumbs up dentro de un sobre Manila. Cada año, el 18 de junio, Mariela volvía a llamar a la fiscalía para preguntar si había alguna actualización. La respuesta era siempre la misma. El caso seguía abierto, pero sin avances. En 2005, un agente nuevo le sugirió que considerara tramitar una declaración de ausencia legal para poder reorganizar su situación civil. Mariela rechazó la idea de inmediato. Mientras no hubiera pruebas, Raúl seguía vivo para ella. Entre 2006 y 2010, las pistas sobre Raúl Sandoval se volvieron cada vez más dispersas y contradictorias. Algunos reportes llegaban de lugares lejanos. Un hombre parecido trabajando en una empacadora de Zapotlanejo, otro pidiendo dinero en una caseta de peaje de la autopista a Colima, uno más durmiendo en las afueras de una estación de autobuses en Lagos de Moreno. Mariela investigó algunos de esos reportes, especialmente los que mencionaban rasgos físicos específicos o la presencia de una alianza en la mano izquierda, pero ninguno llevó a nada concreto. La mayoría eran hombres con edades o características distintas, o simplemente personas que se parecían vagamente a la fotografía desactualizada que ella seguía mostrando. En 2008, Mariela intentó una nueva estrategia. Con ayuda de una conocida que trabajaba en una imprenta, hizo una segunda tanda de carteles. Esta vez, en lugar de pegar las hojas en postes, las llevó directamente a obras de construcción, talleres mecánicos y mercados públicos. Dejaba copias con encargados y capataces, explicando la situación y pidiendo que preguntaran entre sus trabajadores. Algunos prometieron hacerlo. Otros simplemente guardaron el papel sin mucho interés. Mariela sabía que la gente tenía sus propias preocupaciones, pero no dejaba de intentarlo. Durante esos años, la vida de Mariela se estabilizó en una rutina funcional, pero vacía. Seguía cosiendo, pagaba sus cuentas, mantenía el departamento limpio. De vez en cuando algún conocido le preguntaba si había pensado en rehacer su vida, en aceptar que Raúl tal vez no volvería. Ella respondía con evasivas corteses. No quería explicar que la ausencia de certeza era lo que más pesaba. Ni un cuerpo, ni una despedida, ni una explicación. Solo un vacío que se extendía año tras año.
En 2011, Mariela recibió una llamada de un hospital en Tlajomulco. Un hombre sin identificación había sido ingresado tras ser encontrado inconsciente en una parada de camiones. No llevaba documentos, pero portaba una alianza de plata en la mano izquierda. Mariela sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó un camión de inmediato y llegó al hospital 2 horas después. Cuando le mostraron al paciente, supo de inmediato que no era Raúl. El hombre era más bajo, con cabello canoso y sin la cicatriz en el supercilio. La alianza era similar, pero más gruesa y con un grabado distinto. Mariela agradeció al personal y se retiró. En el camión de regreso, se dio cuenta de que había dejado de llorar en esos momentos. Solo sentía un cansancio profundo. Los años siguientes trajeron más de lo mismo. En 2013, un reportero de un periódico local se interesó brevemente en el caso tras encontrar el archivo en la fiscalía. Publicó una nota corta con la fotografía del thumbs up y el número de contacto de Mariela. Durante una semana, recibió varias llamadas. Algunas eran de personas genuinamente interesadas en ayudar, otras de gente que solo quería compartir sus propias historias de desapariciones. Hubo 2 reportes específicos que sonaban prometedores. Uno de una mujer que decía haber visto a un hombre con una alianza en una feria de Zapopan. Otro de un encargado de obra que mencionó a un trabajador temporal que encajaba con la descripción. Mariela investigó ambos. Ninguno resultó ser Raúl. En 2015, Mariela comenzó a asistir a reuniones de familiares de personas desaparecidas, organizadas por colectivos civiles. Ahí escuchó historias similares a la suya, búsquedas que se extendían por décadas, pistas que llevaban a callejones sin salida, la frustración con las autoridades, la fatiga emocional. Le sirvió saber que no estaba sola, pero también le confirmó algo que ya sospechaba. Muchos casos como el de Raúl simplemente no se resolvían. La gente desaparecía y no volvía, sin explicación ni cierre. Aún así, Mariela no dejó de buscar. Actualizó el reporte en la fiscalía, renovó los datos de contacto y siguió llevando la fotografía del thumbs up a cada lugar nuevo que visitaba. Entre 2016 y 2020, la búsqueda de Raúl Sandoval se convirtió en algo casi ritualizado para Mariela. Cada cierto tiempo, cuando escuchaba de alguna obra nueva en la zona metropolitana, o cuando alguien mencionaba haber visto a un hombre sin hogar en algún periférico, ella salía con la fotografía del thumbs up y preguntaba. No esperaba milagros, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. La rutina le daba una forma de seguir adelante, una manera de sentir que no había abandonado a Raúl. En 2017, un amigo de Mariela que trabajaba en Protección Civil le sugirió que registrara los datos de Raúl en bases de datos nacionales de personas desaparecidas. Ella ya lo había hecho años atrás, pero accedió a actualizar la información con fotografías más recientes y detalles específicos. La cicatriz en el supercilio, la alianza de plata, la complexión delgada, el hecho de que solía trabajar en construcciones. Le dijeron que el registro podría ayudar en caso de que Raúl apareciera en algún hospital o si era identificado en algún operativo. Mariela firmó los papeles necesarios y esperó. No pasó nada. Durante esos años, hubo momentos en que Mariela consideró la posibilidad de que Raúl estuviera vivo, pero hubiera decidido no volver. Tal vez la deuda había sido más grave de lo que ella pensaba. Tal vez él había sentido vergüenza o miedo. Tal vez había perdido la memoria en algún accidente y ahora vivía en otro lugar sin recordar quién era. Eran teorías que la consolaban y la atormentaban al mismo tiempo. Si Raúl estaba vivo, ¿por qué no había intentado contactarla? Si había muerto, ¿por qué nadie había encontrado nada? En 2019, Mariela recibió un mensaje a través de un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Una mujer de Tonalá decía haber visto a un hombre que encajaba con la descripción. Complexión delgada, cicatriz en la ceja, empujando un carrito de reciclaje bajo el periférico. La mujer no había podido hablar con él, porque el hombre se alejó rápidamente, pero recordaba la alianza en su mano. Mariela sintió una mezcla de esperanza y cautela.
ya había pasado por tantas pistas falsas que no quería ilusionarse demasiado. Aún así, tomó nota del lugar y prometió investigar cuando tuviera oportunidad. Pero la pandemia de COVID-19 llegó en 2020 y todo se complicó. Los desplazamientos se volvieron difíciles, las instituciones cerraron temporalmente y Mariela tuvo que enfocarse en sobrevivir. Dejó de coser por unos meses porque la gente dejó de encargar ropa. Sobrevivió con ahorros mínimos y apoyos gubernamentales. Durante ese tiempo, pensó en Raúl más que nunca. Si estaba vivo y en situación de calle, ¿cómo habría pasado esos meses? Habría tenido acceso a albergues, a comida, a atención médica. La incertidumbre la carcomía. Cuando las restricciones comenzaron a levantarse en 2021, Mariela retomó sus búsquedas con una urgencia renovada. Volvió a contactar albergues, preguntó en comedores comunitarios, dejó copias de la fotografía en centros de salud. En varias ocasiones, le dijeron que habían visto a hombres parecidos, pero cuando Mariela llegaba para verificar, ya no estaban, o simplemente no eran Raúl. La frustración volvió, pero también una determinación más firme. Habían pasado más de 20 años, pero Mariela no iba a rendirse. En 2022, Mariela decidió volver a recorrer las zonas mencionadas en reportes antiguos. Una de ellas era Tonalá, específicamente el área bajo el periférico donde la mujer de Facebook había dicho haber visto al hombre del carrito. Mariela caminó por esa zona varias veces, observando a las personas que trabajaban recogiendo reciclaje, preguntando a comerciantes y choferes de camión. Nadie reconoció la fotografía, pero Mariela no descartó el lugar. Algo en ese reporte le había sonado distinto, más específico. Decidió que volvería cada cierto tiempo, solo para estar segura. El 14 de marzo de 2023, Mariela cruzaba Tonalá en un camión que la llevaría de regreso a su departamento, después de dejar unos encargos de costura en una tienda de telas. Eran cerca de las 12 del mediodía y el sol caía vertical, rebotando en el asfalto y en los techos de los autos que pasaban bajo el periférico. Mariela iba mirando por la ventana sin pensar en nada en particular, cuando el camión se detuvo en un semáforo cerca de un viaducto. Ahí, bajo la sombra de los pilares de concreto, cubiertos de grafiti y carteles desgastados, vio a un hombre empujando un carrito metálico de supermercado cargado con botellas de plástico y latas aplastadas. El hombre vestía una playera manga, larga gris, manchada, pantalón oscuro raído y zapatos deportivos sin agujetas. Su cabello era escaso y canoso, su piel curtida por el sol. No había nada en su apariencia que llamara la atención. Pero entonces Mariela notó algo. El hombre sostenía con la mano izquierda una bolsa negra grande de plástico, y en el dedo anelar brillaba algo opaco bajo la luz intensa. Era una alianza de plata. Mariela sintió que el aire le faltaba. Su primera reacción fue dudar, pensar que estaba viendo lo que quería ver, pero no podía apartar la mirada. El hombre se movía despacio, arrastrando el carrito hacia un costado del viaducto. Mariela tocó el vidrio con la mano como si pudiera detener el tiempo. El camión arrancó de nuevo. Ella se puso de pie de inmediato, casi tropezando con una señora que iba sentada adelante, y le gritó al chofer que la dejara bajar. El chofer frenó unas cuadras después. Mariela bajó corriendo, sin importarle el sol ni la distancia. Corrió de regreso hacia el viaducto, esquivando peatones y vendedores ambulantes. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Cuando llegó al lugar, el hombre ya no estaba junto al carrito. Mariela miró alrededor, desesperada, hasta que lo vio más adelante, agachado junto a un montón de botellas que estaba organizando dentro de la bolsa negra. Se acercó despacio, sin saber qué decir ni cómo hacerlo. El hombre no la había visto todavía. Mariela se detuvo a unos metros de distancia. Desde ahí pudo verlo mejor. La piel arrugada, la postura encorvada, las manos ásperas y oscurecidas por la mugre. Pero también vio la cicatriz en el supercilio derecho, apenas visible bajo la suciedad. Y vio la alianza, gastada pero inconfundible. Sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso más y con voz quebrada dijo:
¡Raúl! El hombre levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban cansados, opacos, pero no vacíos. La miró sin reconocerla al principio. Mariela repitió el nombre, esta vez más fuerte. Raúl Sandoval. El hombre frunció el ceño, confundido. Luego, con una voz ronca y rasposa que Mariela apenas reconoció, respondió: «Aquí me dicen el flaco». Nam no dijo que no era Raúl. No dijo nada más. Solo la miró con una mezcla de desconcierto y cautela, como si estuviera tratando de recordar algo muy lejano. Mariela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sabía si abalanzarse sobre él o quedarse quieta. Decidió lo segundo. Respiró hondo y con voz temblorosa dijo: «Soy Mariela, tu esposa». El hombre no respondió de inmediato. Siguió mirándola, procesando las palabras. Mariela se acercó un poco más y con cuidado señaló la alianza en su mano. «Esa te la regalé yo. ¿Te acuerdas?». El hombre bajó la vista hacia su propia mano, como si fuera la primera vez que veía el anillo. Luego volvió a mirar a Mariela. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no dijo nada. Mariela no supo cuánto tiempo estuvieron ahí parados, bajo el sol implacable del mediodía, con el ruido del tráfico pasando a unos metros. El hombre que decía llamarse el flaco no la miraba con hostilidad, pero tampoco con reconocimiento claro. Era como si estuviera atrapado entre dos realidades, la del nombre que ella le había dado y la del apodo con el que había sobrevivido durante años. Mariela sintió que debía actuar con cuidado. No podía presionarlo, no podía asustarlo. Dio otro paso y, manteniendo la voz calmada, le preguntó si podía sentarse un momento junto a él. El hombre asintió sin decir nada. Mariela se sentó en el borde de la banqueta, cerca del carrito. Él se quedó de pie unos segundos más, observándola con desconfianza, pero finalmente se sentó también, a un par de metros de distancia. Mariela sacó su celular y buscó entre sus fotos hasta encontrar la imagen digitalizada de la fotografía del Thumbs Up. Se la mostró. «Este eres tú, junio de 2000, frente a una parada de autobús en Lomas de Polanco». El hombre miró la pantalla. Sus ojos se detuvieron en la imagen por varios segundos. Luego miró su propia mano izquierda, donde la alianza seguía en su lugar. No dijo nada, pero su respiración se volvió más lenta. Mariela le preguntó si recordaba Guadalajara, si recordaba trabajar en obras, si recordaba haber tenido una bicicleta negra. El hombre no respondió directamente. Solo murmuró algo sobre «hace mucho tiempo» y «no sé». Mariela insistió con suavidad. «Llevas 23 años desaparecido. Te busqué en hospitales, en albergues, en obras. Nunca dejé de buscarte». El hombre la miró de nuevo, esta vez con algo que parecía confusión mezclada con culpa. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «No podía volver». Esas palabras golpearon a Mariela más fuerte que el silencio. No podía volver. No era que hubiera olvidado. No era que no quisiera. Era que algo lo había detenido. Mariela no presionó más. Solo le dijo que quería ayudarlo, que necesitaban ir a un lugar seguro, que había gente que podía verificar su identidad y darle atención médica. El hombre dudó. Miraba el carrito de reciclaje como si fuera lo único que tenía. Mariela le aseguró que nadie le iba a quitar nada, que solo quería asegurarse de que estuviera bien. Después de unos minutos de silencio tenso, el hombre aceptó. Mariela marcó al 911 y explicó la situación con calma. No era una emergencia médica, pero necesitaba apoyo de Protección Civil o de la Policía Municipal para mediar en un posible reencuentro. Le dieron un tiempo de espera de 20 minutos. Mariela se quedó sentada junto a él todo ese tiempo, sin hablar demasiado, solo acompañándolo. De vez en cuando, el hombre miraba la fotografía en el celular de Mariela, como si estuviera tratando de conectar al joven de la imagen con el reflejo que veía en los cristales de los autos al pasar. Cuando llegó la patrulla de Protección Civil, Mariela explicó nuevamente la situación. Los paramédicos fueron respetuosos y profesionales. Le preguntaron al hombre si estaba dispuesto a ir con ellos para una revisión médica básica.
Él accedió sin resistirse. Mariela subió con él en la unidad. Durante el trayecto, uno de los paramédicos tomó nota de los rasgos físicos del hombre. Cicatriz en supercilio derecho, alianza de plata en anelar izquierdo, edad aparente de 50 años. Mariela proporcionó los datos del reporte de desaparición de 2000 y prometió llevar documentos de respaldo. Los llevaron a un centro de atención municipal en Tonalá. Ahí, un trabajador social realizó una entrevista preliminar. El hombre dijo que llevaba años viviendo en las calles, que trabajaba recogiendo reciclaje, que no recordaba con claridad cómo había llegado a esa situación. Cuando le preguntaron su nombre, dudó antes de responder. Me dicen el Flaco, pero antes era Raúl. Esa respuesta bastó para que iniciaran el protocolo de verificación de identidad. El proceso de verificación de identidad tomó varios días. Mariela entregó todos los documentos que tenía guardados: el acta de matrimonio, la credencial de elector de Raúl de 1998, la fotografía del Thumbs Up y el reporte de desaparición original de 2000. Un perito del área forense de la Fiscalía tomó las huellas dactilares del hombre y las comparó con el registro de la credencial de elector. El resultado fue positivo. Las huellas coincidían. El hombre, que había pasado más de 2 décadas viviendo en las calles como el Flaco, era sin duda Raúl Sandoval. La confirmación trajo alivio y angustia al mismo tiempo. Mariela sintió que finalmente tenía respuestas, pero también se dio cuenta de que esas respuestas venían con preguntas aún más difíciles. ¿Qué le había pasado a Raúl durante todo ese tiempo? ¿Por qué no había intentado volver? ¿Qué lo había mantenido alejado? Los trabajadores sociales le explicaron que no debía presionar a Raúl para que hablara. Muchas personas que habían vivido en situación de calle por periodos prolongados sufrían traumas complejos, pérdida de memoria parcial, episodios disociativos. La prioridad ahora era estabilizarlo física y mentalmente antes de intentar reconstruir su historia. Raúl fue trasladado a un albergue temporal con apoyo de servicios sociales del municipio de Tonalá. Le asignaron una cama, ropa limpia y acceso a comidas regulares. También le programaron una revisión médica completa. Los resultados mostraron desnutrición leve, problemas dentales graves, micosis en los pies y signos de desgaste físico acumulado por años de trabajo pesado y exposición a la intemperie. No había señales de enfermedades graves ni de consumo crónico de sustancias. El médico recomendó tratamiento dental, suplementos nutricionales y seguimiento psicológico. La evaluación psicológica fue más complicada. Raúl hablaba poco y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas. Recordaba fragmentos, obras de construcción, viajes en camiones, dormir bajo puentes, pero no podía articular una narrativa clara de cómo había llegado de un lugar a otro. Cuando le preguntaban por qué no había vuelto a casa, se quedaba en silencio o decía cosas como no podía o daba vergüenza. La psicóloga determinó que Raúl mostraba signos de estrés postraumático y posible trastorno de estrés acumulativo. Recomendó sesiones de terapia regulares y paciencia en el proceso de reintegración. Mariela visitaba a Raúl en el albergue 2 o 3 veces por semana. Al principio, las visitas eran breves y silenciosas. Raúl la miraba pero no decía mucho. Mariela le llevaba comida casera, ropa que había guardado de él y copias de fotografías viejas. En una de las visitas, le mostró la foto del Thumbs Up. Raúl la tomó entre sus manos y la observó por varios minutos. Luego, con voz baja, dijo: «Me acuerdo de esa bicicleta». Fue la primera vez que Mariela lo vio sonreír, aunque fuera apenas. Con el tiempo, Raúl comenzó a hablar más. Le contó a Mariela que después de desaparecer en 2000, había intentado resolver la deuda, pero las cosas se complicaron. Tuvo miedo de que algo le pasara. Decidió alejarse temporalmente, pensando que podría volver cuando todo se calmara. Pero perdió sus documentos en algún punto. Sin credencial ni comprobantes, no pudo conseguir trabajo formal. Cayó en un ciclo de trabajos informales. Dormía donde podía, comía lo que encontraba. Los meses se convirtieron en años.
la vergüenza de no haber vuelto se volvió más grande que el deseo de regresar. Adoptó el apellido de El Flaco y se resignó a esa vida. La alianza era lo único que no había vendido. La guardaba a veces, la usaba otras. Era su único vínculo con quien había sido. A medida que pasaban las semanas, Raúl comenzó a estabilizarse. El albergue le proporcionó un espacio seguro donde no tenía que preocuparse por dónde dormir o qué comer. Los trabajadores sociales coordinaron con la Fiscalía y el Registro Civil para iniciar el proceso de recuperación de sus documentos oficiales. Necesitaban una segunda copia de su acta de nacimiento, la recuperación de su CURP y la reemisión de una credencial de elector. El trámite era lento, pero Mariela se encargó de perseguir cada paso. Sabía que sin documentos, Raúl no podría acceder a servicios formales ni reintegrarse de manera efectiva. Durante ese tiempo, Raúl también comenzó terapia psicológica. Las sesiones eran difíciles. Al principio, Raúl apenas hablaba. La terapeuta trabajaba con paciencia, usando técnicas de apoyo emocional y reconstrucción gradual de la memoria. Poco a poco, Raúl comenzó a soltar detalles. Recordaba haber trabajado en varias obras después de irse, algunas en Zapopan, otras en El Salto. Recordaba haber dormido bajo puentes, en parques, en las afueras de estaciones de autobuses. Recordaba haber recogido reciclaje para sobrevivir. Pero también había vacíos. No recordaba exactamente cuándo había dejado de intentar volver, ni cuándo había aceptado que esa vida era su nueva realidad. La terapeuta explicó a Mariela que los vacíos eran comunes en casos de trauma prolongado. El cerebro de Raúl había hecho lo que podía para protegerlo, bloqueando recuerdos dolorosos, disociando experiencias difíciles, enfocándose solo en la supervivencia inmediata. Recuperar esos recuerdos llevaría tiempo, y no todos volverían. Mariela aceptó la explicación. No necesitaba que Raúl recordara todo. Solo necesitaba que estuviera vivo y que tuvieran la oportunidad de reconstruir algo juntos. En mayo de 2023, Raúl recibió su CURP recuperado y una constancia de identidad emitida por el Registro Civil. Con esos documentos, pudo iniciar el trámite de una nueva credencial de elector. También comenzó a asistir a un programa de capacitación laboral ofrecido por el municipio. El programa estaba diseñado para personas en situación de vulnerabilidad y ofrecía entrenamiento básico en oficios como mantenimiento, limpieza y almacenaje. Raúl optó por el módulo de mantenimiento. Le resultaba familiar. Había pasado años arreglando cosas para sobrevivir. Mariela continuaba visitándolo, pero ahora las visitas eran más largas y menos tensas. Hablaban de cosas simples, cómo había estado el día de Raúl, qué había comido, qué había aprendido en la capacitación. A veces Mariela le contaba sobre su trabajo de costura o sobre vecinos que preguntaban por él. Raúl escuchaba sin decir mucho, pero se notaba que le hacía bien saber que alguien se preocupaba. En una de esas visitas, Raúl le preguntó a Mariela si ella había seguido viviendo en el mismo lugar. Mariela le dijo que se había mudado, pero que había guardado todas sus cosas. Raúl asintió, y después de un silencio largo, le agradeció por no haber dejado de buscarlo. A finales de junio, Raúl completó el programa de capacitación y recibió un certificado. Los trabajadores sociales le ayudaron a buscar empleo. Consiguió un puesto temporal en una empresa de limpieza industrial, con horario de medio tiempo y pago semanal. No era mucho, pero era un inicio. Raúl comenzó a trabajar a principios de julio. Los primeros días fueron difíciles. No estaba acostumbrado a la rutina, a los horarios fijos, a interactuar con otras personas de manera constante. Pero se esforzó. Sabía que era su oportunidad de salir del ciclo en el que había estado atrapado por más de 2 décadas. En agosto de 2023, después de casi 6 meses de vivir en el albergue, Raúl dio un paso importante. Aceptó la propuesta de Mariela de mudarse a un cuarto pequeño que ella había conseguido rentar cerca de su propio departamento. No era regresar directamente a vivir juntos, pero tampoco era mantener la distancia completa. Era un punto intermedio que ambos necesitaban. Raúl todavía procesaba todo lo que había pasado, y Mariela sabía que forzar las cosas podía ser contraproducente.
El cuarto era modesto: una cama, un armario, una mesita y acceso a un baño compartido. Pero para Raúl, que había dormido bajo puentes y en banquetas durante años, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. La transición no fue fácil. Los primeros días, Raúl se sentía incómodo. Estaba acostumbrado al ruido constante de la calle, al movimiento, a no tener rutinas fijas. Ahora tenía un espacio cerrado, silencioso, y eso lo ponía nervioso. Algunas noches no podía dormir y salía a caminar por la colonia hasta que el cansancio lo vencía. Mariela lo notó, pero no lo presionó. Solo le recordó que podía llamarla si necesitaba hablar o si algo lo angustiaba. Poco a poco, Raúl comenzó a adaptarse. Empezó a decorar el cuarto con cosas pequeñas: una lámpara usada que compró en un tianguis, una foto de Mariela que ella le había dado, la alianza de plata que ahora guardaba en una cajita sobre la mesita. El trabajo en la empresa de limpieza le dio estructura. Raúl tenía turnos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a mediodía. Le pagaban en efectivo cada viernes y él guardaba el dinero con cuidado. Al principio no sabía qué hacer con él. Durante años, cualquier peso que conseguía lo gastaba de inmediato en comida o en cosas básicas. Ahora tenía un ingreso estable y eso le generaba ansiedad. Mariela le sugirió que abriera una cuenta bancaria básica. Raúl aceptó y, con ayuda de un trabajador social, tramitó una cuenta de nómina en una sucursal cercana. Depositar su primer pago fue un momento significativo para él. No dijo mucho, pero Mariela vio que sus ojos se humedecieron cuando el cajero le entregó su tarjeta. Las sesiones de terapia continuaron durante todo ese periodo. Raúl hablaba más ahora, aunque seguía habiendo temas que evitaba. La terapeuta trabajaba con él en técnicas de manejo de estrés y en reconstruir su autoestima. Uno de los ejercicios consistía en identificar logros pequeños: levantarse temprano, llegar a tiempo al trabajo, ahorrar dinero, mantener el cuarto ordenado. Raúl participaba con reserva, pero cumplía. La terapeuta también le sugirió que intentara reconectar con actividades que le habían gustado antes. Mariela le contó que Raúl solía andar mucho en bicicleta. La terapeuta le recomendó que considerara comprar una usada cuando se sintiera listo. Raúl no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. En octubre, Raúl tuvo un día especialmente difícil. Estaba limpiando un almacén en el trabajo cuando encontró una bicicleta vieja abandonada en un rincón. Verla le trajo recuerdos de 2000. La bicicleta negra, las mañanas saliendo a obras, la foto del thumbs up. Se quedó paralizado varios minutos, mirando la bicicleta sin moverse. Un compañero le preguntó si estaba bien. Raúl asintió sin decir nada. Terminó su turno en silencio y se fue directo a su cuarto. Esa noche llamó a Mariela. Le contó lo que había pasado. Ella fue a verlo. Se sentaron en la orilla de la cama y Raúl, por primera vez desde el reencuentro, lloró. No dijo mucho, solo lloró. Mariela lo abrazó y esperó a que se calmara. Fue un momento difícil, pero también necesario. A finales de 2023, Raúl había logrado estabilizar varios aspectos de su vida. Seguía trabajando en la empresa de limpieza, había acumulado algunos ahorros y mantenía su cuarto en orden. Las sesiones de terapia habían disminuido en frecuencia, pasando de semanales a quincenales, lo que la terapeuta interpretó como una señal positiva de progreso. Raúl todavía enfrentaba momentos difíciles, episodios de ansiedad o días en los que simplemente no quería hablar con nadie, pero había aprendido a identificarlos y a manejarlos sin colapsar. En diciembre, Mariela le propuso algo que había estado considerando durante meses: hacer una visita al lugar donde todo había comenzado. No a la obra donde Raúl trabajaba en 2000, que ya no existía, sino a la parada de autobús donde se había tomado la fotografía del thumbs up. Raúl dudó al principio. No estaba seguro de querer revivir esos recuerdos, pero Mariela le explicó que no se trataba de revivir nada, sino de cerrar un ciclo, de reconocer que esa persona de la foto había existido y que, de alguna forma, seguía existiendo en el Raúl de ahora. Después de pensarlo varios días, Raúl aceptó.
Fueron un sábado por la mañana. Mariela llevó la fotografía impresa. Cuando llegaron a la parada, Raúl se quedó parado frente al poste donde había estado en 2000. El poste seguía ahí, aunque ahora estaba cubierto con capas de pintura nueva y carteles distintos. El entorno había cambiado. Había más construcciones, más tráfico, menos árboles. Pero el lugar era el mismo. Raúl miró la fotografía y luego miró alrededor. No dijo nada por varios minutos. Mariela se quedó a su lado, en silencio, dándole espacio. Finalmente, Raúl habló. «No sé si soy el mismo». Mariela respondió con calma. «No tienes que serlo. Solo tienes que seguir adelante». Esa conversación marcó un punto de inflexión. En enero de 2024, Raúl tomó una decisión. Iba a intentar volver a usar la alianza. Desde el reencuentro, la había guardado en la cajita sobre la mesita. De vez en cuando la sacaba y la observaba, pero no se la ponía. Le traía recuerdos confusos, sensaciones de culpa y vergüenza, pero ahora sentía que estaba listo. Una mañana, antes de salir al trabajo, se la puso de nuevo. Le quedaba más floja de lo que recordaba. Había perdido peso durante los años en la calle, pero la dejó ahí. Mariela lo notó cuando lo vio esa tarde y no dijo nada. Solo sonrió. En febrero, Raúl completó un año trabajando en la empresa de limpieza. Su supervisor le ofreció pasarlo a tiempo completo, con un pequeño aumento de sueldo y acceso a prestaciones básicas. Raúl aceptó. Fue la primera vez en más de 2 décadas que tuvo un empleo formal con contrato. Firmó los papeles con mano temblorosa, pero los firmó. Esa noche, Mariela lo invitó a cenar a su departamento. Cocinó algo simple: arroz, frijoles, pollo guisado. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo. Al terminar, Raúl le agradeció, no solo por la cena, sino por todo. Mariela le respondió que no tenía que agradecer nada, que eso era lo que hacían las personas que se querían. En marzo de 2024, justo un año después del reencuentro bajo el viaducto en Tonalá, Raúl y Mariela volvieron a ese lugar. No fue un acto ceremonial ni emocional. Simplemente querían ver el sitio de nuevo, reconocerlo, aceptar que ahí había comenzado una segunda oportunidad. Raúl miró los pilares de concreto con grafiti, la sombra del puente, el tráfico pasando al lado. Recordó el carrito de reciclaje, la bolsa negra, la sensación de no tener nada más que eso. Luego miró a Mariela y le dijo: «Gracias por no rendirte». Mariela tomó su mano, la que llevaba la alianza, y respondió: «Nunca me rendí, y no lo haré». A mediados de 2024, Raúl llevaba más de un año viviendo en el cuarto cerca de Mariela y trabajando de tiempo completo. La rutina que al principio le había costado tanto aceptar, ahora le daba estabilidad. Se levantaba temprano, preparaba café, se vestía con el uniforme de trabajo y salía a tomar el camión. Los fines de semana los pasaba descansando, a veces viendo televisión, otras veces caminando por el mercado con Mariela. No era una vida espectacular, pero era suya. En mayo, Raúl decidió buscar un departamento propio. No porque no estuviera agradecido con Mariela, sino porque sentía que necesitaba ese paso para reconstruir su independencia. Mariela lo apoyó. Encontraron un estudio pequeño en renta a unas cuadras. Raúl juntó el dinero del depósito con sus ahorros y firmó el contrato en junio. Mudarse fue sencillo: una cama, ropa, utensilios que Mariela le regaló, la cajita con la alianza y la fotografía del thumbs up enmarcada que colgó en la pared junto a la entrada. Durante ese tiempo, Raúl también comenzó a relacionarse más con sus compañeros de trabajo. Al principio había sido reservado, casi invisible, pero conforme ganó confianza, empezó a participar en conversaciones breves. No contaba mucho sobre su pasado, solo decía que había tenido años difíciles, pero que ahora estaba reconstruyendo su vida. Algunos lo invitaron a jugar fútbol los domingos. Raúl aceptó una vez. No jugó bien, estaba fuera de forma, pero se divirtió. En agosto, Raúl y Mariela hablaron sobre el futuro. Ella le preguntó si alguna vez había pensado en volver a vivir juntos. Raúl respondió con honestidad: no estaba seguro.
Había pasado tanto tiempo solo que no sabía si podía compartir su vida de esa manera. Mariela lo entendió. Le dijo que no había prisa, que podían seguir siendo parte de la vida del otro, sin forzar nada. Raúl agradeció su paciencia. En septiembre, Raúl cumplió 51 años. Mariela organizó una cena pequeña en su departamento. Preparó pozole. Invitó a vecinos que habían sido amables con Raúl. No hubo decoraciones ni discursos emotivos. Solo una mesa con comida y la sensación de que Raúl pertenecía a algún lugar. Al final, Mariela le entregó un regalo, una bicicleta usada que había comprado y mandado reparar. Raúl la miró en silencio. Luego abrazó a Mariela, sin decir nada. Los días siguientes, Raúl comenzó a usar la bicicleta para ir al trabajo. Pedalear por las calles le traía recuerdos fragmentados, algunos dolorosos, otros neutros, pero también le recordaba que había sobrevivido, que después de 23 años perdido entre el olvido y la supervivencia, había logrado regresar, no al lugar donde había estado, sino a un lugar nuevo que estaba construyendo paso a paso. Esta historia es real. Si conoces a alguien desaparecido o en situación vulnerable, no te rindas. Comparte este video para crear conciencia. Suscríbete al canal para más historias que necesitan ser contadas.